Carlos Alsina, bienvenido. Yo tengo una gran suerte y es que yo soy bastante dueño de casi todo lo que hago durante el día. Yo me pongo en la piel de quien toda su vida laboral ha tenido que dedicarse a algo que no le satisface. Eso sí sería para mí dramático, ¿no? Mucha gente se pone en casa tu programa para escuchar lo que tienes que decir y adoptar esa opinión como suya. ¿Tú tienes algún referente o de quién te nutres? Yo no estoy en contra de los cambios de opinión, yo mismo he cambiado de opinión en algunas ocasiones. Estoy en contra de los falsos cambios de opinión, que son una manera de justificar una falta de opinión sólida. Ya no hay tantas personas que hagan estas preguntas incómodas. Yo creo que ahora se tiende mucho a la complacencia del invitado. ¿Estas preguntas que tú haces te salen de manera espontánea? ¿Las tienes preparadas? ¿Por qué nos ha mentido usted tanto? Esta pregunta no es espontánea, es una afirmación además de una pregunta. No es preguntarle, ¿usted nos ha mentido? No, es dar por hecho que usted nos ha mentido y lo que yo quiero saber es ¿por qué tanto? Cuando tú te ves en el espejo ahora, después de 10 años, ¿qué ves? Es una muy buena pregunta, es decir... No me Pero digas. ¿usted no va a hacer televisión? No, cuando te preguntas eso parece que la radio fuera la forma de prepararte para hacer lo que de verdad es, que es un programa de televisión. Un viaje que recomiende a Kenia. En mi caso no fue a Kenia para safari, hicimos uno muy cortito. Hicimos en plural, ¿quieres decir con quién? No. Pues ya lo sé. Yo he dicho, es la mía. Pero haces bien en preguntar si quiero. Claro. Si tú pudieras elegir a dos personas de todo el mundo que estuvieran aquí sentadas delante de ti, ¿quiénes serían y qué pregunta le harías? El rey y la otra figura sería el papa. ¿Cuál sería la pregunta? Los expertos dicen que para crecer, ya sea en lo personal o en lo profesional, hay que salir de nuestra zona de confort y hacer algo que cada día nos incomode un poquito. Y eso es lo que he hecho hoy, porque para tener al invitado que tengo, he tenido que cambiar el sofá de casa, desde donde grabo este programa habitualmente, por el estudio de uno de los programas de radio matinales más escuchados de España. Un templo del directo, del análisis y de, como él mismo ha dicho en alguna ocasión, del examen de coherencia que hace a diario. Yo creo que el invitado de hoy un día salió de su zona de confort y no volvió a entrar nunca, porque hacer lo que él hace fácil no es. Preguntas incómodas, a veces hostiles para el que las recibe y, sin embargo, necesarias para la audiencia que lo escucha. Y precisamente por eso, hoy somos más de uno los que lo admiramos por lo que pregunta. Somos más de uno los que pensamos que la experiencia sí importa. Y somos más de uno los que querríamos saber algo más de esa vida que ha conseguido mantener tan blindada. De él poco se sabe, que vive a las afueras de Madrid y que tiene una jauría de perros y que todavía nunca ha tenido especial interés en hablar de sí mismo. Vamos a ver qué sale de esto hoy. Carlos Alsina, bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bueno, yo muy bien. Más que bienvenido diría, porque eso lo digo cuando venís a casa. Bienvenida Hoy, tú, claro. claro, estaba esperando que lo dijeras. Digo, pues sí, sí lo dice, pero no. Quiero decir gracias por recibirme. Estamos encantados de recibirte, claro. Esta es la casa de todos los oyentes de este programa. La verdad es que yo pienso, ¿qué hace una chica como yo en un sitio como este? Bueno, pues tratar de mantener una conversación y sobre todo que las personas que lo estén escuchando se sientan acompañadas, se entretengan y se informen un poco y tengan acceso a ti. Así que vamos a ello. Yo escuché hace poco, te escuché en una entrevista, Sí. que te preguntaba Buenafuente ¿cuándo te despertabas y cuándo ponías el despertador? Y tú decías, pues no sé exactamente si a las 4 de la mañana, y que tenías 5 minutos dramáticos en los que pensabas, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? Así que, ¿ya sabes qué estás haciendo con tu vida? Sí, claro, a estas alturas ya sé lo que estoy haciendo con mi vida, lo que no sé es cuánto tiempo más se puede aguantar haciendo una vida como esta, que es bastante más fácil por otra parte que muchas otras vidas, porque somos los que madrugamos mucho, somos muy de quejarnos de que madrugamos mucho. Yo le decía a Buenafuente en esa entrevista, porque es una pregunta que siempre se nos hace a quienes hacemos programas de mañana, programas que empiezan tan temprano, siempre se nos dicen, pero ¿a qué hora te levantas? Que en realidad el problema no es a qué hora te levantas, el problema es a qué hora te has acostado, porque si te levantas a las 4 de la mañana, yo me levanto a las 4:10 de la mañana. Y creo que mis colegas competidores de los otros programas de mañana, por ahí, que no es a las 4:15, es a menos cuarto. Pero el asunto es a qué hora te acostaste. Si te levantas a las 4:10 de la mañana, pero porque te has acostado a las 8 de la tarde, pues duermes como un bendito durante un montón de horas. Mi problema es que yo no sé acostarme pronto. Yo soy incapaz de meterme en la cama antes de las 11, 11:30 de la noche. Y entonces el periodo de sueño continuado es muy corto, muy corto. Y luego es verdad que tengo siesta obligada por la tarde, que no sé si compensa o no compensa, ¿no? Entonces, cuando te has acostado a las 11:30 de la noche porque no eres capaz de acostarte antes, y suena el despertador a las 4:10 de la mañana, efectivamente, en ese momento quieres mandarlo todo a tomar viento. Y lo que te planteas es, pero ¿por qué no organizo mi vida de otra manera, ¿no? Porque, ¿qué estoy haciendo con ella, ¿no?
Pero a mí me dura poco, o sea, me dura poco. Si le dije 5 minutos a Buenafuente, he mejorado porque ahora yo creo que me dura igual un minuto. Oye, pues sí. Un minuto y en cuanto ya me levanto, pongo el pie fuera de la cama, ya eso se me ha pasado. O sea, ya no le doy más vueltas a qué estoy haciendo con mi vida. Me recuerda a una reflexión de un personaje de un libro, que es ficción, Sí. por cierto. Creo que era Reina Roja, la protagonista se llama Antonia Scott, y cada día, todos los días, tenía el pensamiento de me quiero tirar por la ventana. Luego es un libro de novela negra. Yo no llego tan lejos, no llego tan lejos. Mi reflexión es, yo quisiera levantarme a la hora a la que se levantan los demás, pero a la vez pienso, los demás también acaban su jornada laboral seguramente más tarde de lo que yo la acabo, o tienen menos control menos capacidad de decisión sobre su jornada y lo que hacen durante esa jornada de la que yo tengo, ¿no? Y entonces sí me hago, cuando tengo esos momentos de, ¿qué estamos haciendo? La reflexión siguiente, que es, al final yo tengo una gran suerte. Dirás, pues porque te la has trabajado y porque llevas mucho tiempo peleando por ellos, lo que tú quieras. Yo tengo una gran suerte y es que yo soy bastante dueño de casi todo lo que hago durante el día. Y eso, si quieres, lo llamamos independencia o lo llamamos como sea. Pero creo que esa es una gran ventaja. Yo me pongo a veces en la piel, porque yo he tenido la suerte de que en 30 y tantos años que llevo en esto, aparte de que me dedico a lo que me gusta, he tenido muy pocos periodos en los que estuviera a disgusto. Siempre hay alguno porque tú sabes cómo es la profesión y entonces, pues lo mismo un año te toca hacer la mañana que otro año te toca hacer la tarde, la noche, o te toca hacer el último mono, o te castigan y te mandan a hacer algo que no te gusta, ¿no? Entonces hay periodos más felices y hay periodos más desgraciados, digamos, o más difíciles de sobrellevar. En mi caso, los periodos difíciles han sido muy pocos y han sido no demasiado largos, ¿no? Y claro, yo me pongo en la piel de quien toda su vida laboral ha tenido y sigue teniendo que dedicarse a algo que no le satisface, que a lo mejor también tiene que madrugar muchísimo o que su jornada laboral es interminable, pero que además está haciendo algo que no es especialmente enriquecedor para esa persona, ¿no? Y digo, eso sí sería para mí dramático, ¿no? Tener que estar todos los días haciendo algo que no quiero en realidad hacer, ¿no? Sí, pero también hay algo de trampa en eso, ¿no? En esa famosa frase, encuentra lo que te gusta y jamás volverás a trabajar. Bueno, es que hay gente que no lo encuentra. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que se tira por la ventana? ¿Vuelve a la reflexión de antes? No. Y que aunque hagas lo que te gusta, no significa que no estés trabajando. Exacto. Porque a mí me gusta muchísimo esto, como todo el mundo sabe y los oyentes saben, pero también saben que cuando llega el viernes, a las 12:20 que termina el programa del viernes, yo soy más feliz que en ningún otro momento de la semana, porque tengo por delante 2 días en los que ahí sí que hay libertad absoluta para no tener ninguna obligación de hacer nada, ¿no? O sea que, por mucho que te guste este oficio, y por mucho que te guste la radio y a ti te encanta, la radio requiere de dedicación, requiere de trabajo, requiere de perseverancia, y todo eso hay días que lo llevas mejor y hay días que lo llevas peor, ¿no? Oye, pues qué suerte he tenido de encontrarte en el momento que te hace más feliz de la semana, que es el viernes a las 12:20. Exactamente, sí. Vamos. Sí. Me parece Es una el mejor maravilla. momento de la semana y saben quienes trabajan conmigo que mi peor momento de la semana es el domingo por la tarde. Hombre, me imagino. Yo me acuerdo que yo empecé a trabajar en radio en el programa de la madrugada. Ya no de la mañana, sino de la madrugada. Entraba a las 9 de la noche, salía a las 5 de la mañana. El programa empezaba a la 1 de la madrugada y claro, es que ahí cambias todos los horarios. Tú cuando vuelves a casa, Claro. cenas cuando el resto desayuna, cuando te despiertas el resto come y tú desayunas, desequilibrio brutal. Yo el peor horario que he hecho creo que es, y sigue existiendo, claro, el horario es la madrugada del fin de semana. Es trabajar de, pues igual 12 de la noche a 9 de la mañana, sábados y domingos. Porque yo he hecho mucha madrugada de entre semana. Yo he hecho mucho de lunes a viernes de 12 de la noche a 8:30, 9 de la mañana, que es un horario que a mí me parece de los peores que te puede tocar. Lo es. Porque lo mío es madrugar, pero eso otro no es madrugar, es vivir al revés, como tú dices, ¿no? Pero ya si encima te toca eso durante el fin de semana, entonces el descoloque es total, porque casi nadie a tu alrededor en tu vida cotidiana tiene un horario parecido a ese. Y entonces no es solo que vayas al revés de los demás por las horas a las que trabajas, los días que trabajas, sino porque también trabajas los días en los que los demás no trabajan. Y entonces es casi imposible tener una vida medio normal.
medio normal. ¿Y la tuya cómo la calificarías? Bastante normal, bastante normal. Quitando 4 cosas que son madrugar mucho, tener una especie de... O sea, el programa de la mañana, yo explico que tiene para que... Hay mucha gente que dice, bueno, usted llega allí a las 6 de la mañana o cuando llegue, pues hace el programa y a las 12:20 ya está todo el día libre. Y yo digo, no, exactamente no es así. ¿Por qué no es así? Pues porque los programas al final, tal como yo los veo, son la puesta en escena de algo que en realidad se ha preparado mucho antes, ¿no? O sea, para nosotros, al menos para mí, cuando se enciende la luz roja esta y empieza el programa, esa es la parte más fácil. Y esa es la parte más divertida, digamos, o la que más, la que más nos gusta. Pero claro, para que una función teatral se levanta el telón y empieza la función, no significa que ahí acaban de llegar los actores y empiezan ahora... Hombre. Han tenido sus días de ensayo, han tenido que memorizar el texto, aparte de haber tenido una carrera previa, ¿no? Entonces, todo eso requiere de trabajo. El programa de la mañana es una suerte de presentación a los oyentes, que son, digamos, como nuestro público, de lo que en realidad se ha preparado durante el día anterior y esa misma madrugada. Y la parte del día anterior a mí también, claro, me concierne. Significa que el programa, en buena medida, en mi caso en gran medida, en realidad se construye en la tarde del día anterior a la que los oyentes están escuchándolo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que tenemos, en mi caso, una parte de jornada laboral, digámoslo así, que es la de la mañana, que es cuando el programa está en antena y en directo y lo que los oyentes escuchan, que empieza a las 4:30, que es cuando yo empiezo a leer los periódicos, y termina a las 12:20, que termina el programa, pero luego tiene una segunda parte, que es la jornada o la media jornada laboral que los oyentes no conocen, porque tampoco tienen por qué conocerla, que es la que para mí empieza a las 7 de la tarde, que es cuando yo reconecto con el equipo que está trabajando esas horas allí en la redacción y empezamos a ver qué hacemos mañana, a quién intentamos entrevistar, qué voy a decir yo a las 7, qué voy a decir a las 8. Todo eso es una segunda parte de la jornada laboral invisible para los oyentes, pero no para mí, y para mí es la más gravosa, digamos, porque es la que menos disfruto. La mañana se disfruta mucho, la puesta en escena, el programa, el directo. La tarde es un trabajo más, te diría casi íntimo, porque es un trabajo más en tu casa, dándole vueltas a tu cabeza, ¿no? Pues si me permites, vamos a entrar un poco en esa intimidad de cómo te preparas tú, cómo te informas, qué lees. También escuchaba en alguna de las entrevistas que decías que la opinión tuya tiene que estar fundamentada para poder rebatir el argumento que luego vas a exponer en el directo. Y que esa parte es la que te costaba un poco más, porque tienes que escuchar tu propia voz interna, luego escuchar otras voces para ver si cambias de opinión o mantienes la tuya, y posteriormente pues compartirla. ¿Cómo lo haces? Es que yo creo que es para que tu opinión sirva de algo. Las opiniones, desde mi punto de vista, el valor que tienen es que a quien recibe esas opiniones le sirvan para pensar un poco por su cuenta, un poco o mucho, para escuchar argumentos que no se le habían ocurrido, para discrepar de la opinión que está escuchando o para abrazarla y compartirla racionalmente, o sea, argumentadamente. Para que una opinión sea útil, tiene que estar fundamentada, yo pienso. Tiene que ser una opinión basada o sea, tiene que tener un argumento, tiene que tener un proceso lógico que conduce a tener esa opinión. Esto que dices tú del diálogo interior, a mí me parece que es muy entretenido. Tú pasa cualquier cosa ahora y a ti te surgirá una primera opinión de lo que acaba de pasar. Pero seguramente a otra persona le podrá surgir una opinión distinta. Entonces, a mí me parece muy constructivo, muy edificante, en mi caso muy provechoso. La primera opinión que a ti se te ocurre de un acontecimiento que acaba de ocurrir, ahora intenta tener la contraria a esa opinión. ¿Qué tendría que haber pasado para que tuvieras la opinión contraria? Y piensa qué le dirías a quien tuviera la opinión contraria, ¿no? Ese es el proceso de afirmar, rebatir, afirmar, rebatir, afirmar, rebatir. Eso lo hacen en los concursos de oratorio. Sí. Les dan un tema, imagínate, un tema muy común, ¿no? Muy polémico, el cambio climático. Te tienes que preparar para estar a favor y para estar en contra. Y en el mismo momento de la competición, a un grupo les dicen, vosotros lo defendéis, vosotros en contra. Entonces tienes que tener una soltura y una rapidez mental y agilidad. Claro, yo si tuviera en casa
que es donde yo pienso que voy a decir a las 8 de la mañana al día siguiente, si tuviera en casa 3 o 4 personas que inmediatamente me ofrecieran sus opiniones distintas a las mías, seguramente yo no tendría que pensar tanto por mi cuenta, porque de lo que ellos dijesen, o ellas, y de lo que argumentasen al decirlo, yo podría ya extraer mis propias conclusiones, porque a lo mejor tú tienes una opinión distinta a la mía y en el momento en el que la argumentas, yo digo, a mí no se me había ocurrido verlo así. Esto es muy importante. No se me había ocurrido porque todos somos bastante limitados, ¿no? Entonces, tú das un argumento que a mí no se me había pasado por la cabeza, pero que a mí me sirve porque digo, pues está bien tirado el argumento. Y ahora voy a intentar rebatir el argumento, si quiere. O a lo mejor lo abrazo directamente. Pues lo que acabas de decir me parece que tiene todo el sentido y yo no lo había visto así y ahora que lo veo así, pues pienso como tú. ¿Por qué no voy a poder hacerlo? Digamos que es un cambio de opinión, que es un concepto que ahora está muy de moda. bastante de moda y en buena medida bastante poco apreciado por razones que todos conocemos, porque se produjo en este mismo estudio una conversación sobre los cambios de opinión. Pero yo no estoy en contra de los cambios de opinión. Yo mismo he cambiado de opinión en algunas ocasiones. Estoy en contra de los falsos cambios de opinión, que son una manera de justificar una falta de opinión sólida. Bueno, son cambios de una falta de opinión, principios, ¿no? de conveniencia, yo creo. Claro, de conveniencia. Para mí, que tú cambies, o que yo mismo cambie de opinión porque alguien me ha hecho ver algo que yo no veía, o me ha convencido de que sus argumentos son más firmes o más sólidos o mejores que los míos, a mí eso me parece que es perfectamente aceptable y muy sano, además. Mucha gente se pone en casa tu programa para precisamente escuchar lo que tienes que decir y adoptar esa opinión como suya. ¿Tú tienes algún referente o de quién te nutres? ¿De quién te fías, más bien? Yo no tengo... Yo soy poco de referentes, la verdad, y de admiraciones a cualquier precio, ¿no? Ahora, ¿de quién me fío? Yo me nutro de lo que se puede nutrir cualquiera, que es lo que los programas que hacemos en la radio, los programas que hacen los demás en la radio, los programas informativos que hacen los demás en televisión, bueno, informativos o de todo tipo, lo que se publica cada día en los periódicos. Yo lo que intento, en la medida en la que, en el tiempo que tengo, es tener muchas fuentes distintas en ese sentido. O sea, tener la mayor variedad posible. Yo intento todos los días, además de escuchar mi programa, pues escuchar no solo los otros programas de nuestra cadena, especialmente el otro programa informativo de referencia de la cadena nuestra, que es el de Rafa, La ¿Con Brújula. quién coincidí en Punto Radio? Ah, sí. Ah, sí, le dije que se viniera aquí y que si pasaba, que le invitaba a entrar. Y que te ha dicho que no. Palabras textuales, es que... son horas intempestivas. Si es que a no. las 12:30 de la tarde. Vamos a darle un capón a este es Rafa. que no regala un minuto. No, has visto. No, Rafa, no lo regala. Pero, bueno, yo escucho La Brújula. Intento escuchar un poco de lo que se hace en las otras emisoras de radio con el poco tiempo que tengo. Veo a los informativos de la televisión, veo a Vicente, intento ver un poquito a Franganillo, un poquito a Marta, en fin. Y luego, en cuanto yo amanezco, lo primero que hago es la lectura de la prensa. Y ahí sí que, pues hasta donde llego en el tiempo que tengo, pues me gusta leer El País, El Mundo, La Razón, el ABC, La Vanguardia, es curioso. el Confidencial, El Español, en fin, El Independiente, yo qué sé, como ahora hay tantísimo, yo creo que ahora hay más variedad de medios que ha habido nunca en la historia de este país. Entonces es muy difícil, bueno, es imposible leerlos todos, pero sí procuro picar un poco en cada uno, sobre todo sabiendo que en determinados temas sabes que vas a encontrar diferentes formas de verlo según los periódicos que leas, ¿no? Y eso a mí me parece muy sano, me parece muy saludable, que haya esa variedad. Es como la TDT de hace 1000 años, que te ofrecía 3000 canales, claro. Pues ahora lo mismo pero con los medios. Es curioso Entonces, esto que... Tienes que ponerte en la piel de quienes, cuando éramos pequeños, había un canal de televisión y medio, que era la primera de televisión española y el segundo canal, la segunda cadena, y ya está. La programación de televisión duraba solo unas horas. Bueno, tú esto todo te lo sabes, claro, porque te lo han contado en casa, pero la televisión cerraba a mediodía y luego volvía a abrir por la tarde y cerraba por la noche. Y, o sea, no había televisión, o sea, no había ni televisiones privadas, no había, que te voy a contar yo, plataformas no había nada. Como hay ahora, pero es que no había internet. Entonces todo era mucho, el número de medios de comunicación era mucho más pequeño, mucho más corto,
y por tanto la diversidad era mucho menor. Y también era mucho más difícil que cualquier persona pudiera ver publicada o emitida su opinión en un medio de comunicación. O sea, eran muy pocas las personas que podían expresar lo que pensaban. Ahora tú fíjate, ahora cualquiera puede expresar lo que piensa, ¿no? Unos tendremos más facilidad porque tenemos más audiencia en un medio tradicional y otros tendrán una cuenta de Twitter, pero esa posibilidad tampoco existía. Y ahora yo creo que en lo que estamos es en lo contrario de lo que teníamos cuando yo era pequeño, que es en tal explosión de diversidad, de medios, de capacidad de opinar en cualquier sitio, que se nos hace inabarcable, ¿no? Entonces a mí hay mañanas que me dicen, es que en la revista de prensa has contado no sé qué, y no has contado esto que hemos publicado nosotros. Es que no llego ya, es que es imposible tiempo. abarcarlo todo. Esto que mencionaba al principio que haces, que es salir de tu zona de confort, coincide también con otra cosa que haces y que los gurús lo ponen de manifiesto como lo que tendríamos que hacer todo, que es levantarte a las 5 de la mañana, hacer tu meditación, tomarte tu café, reflexionar sobre lo que ha pasado. Tú lo haces porque te toca hacerlo, digamos, es tu obligación. Sí. ¿Tienes algún ritual más que hagas antes de venir aquí? ¿O de preparación? Yo te diría que no, porque además no es exactamente meditación, porque la meditación... digamos que no estás fabricando nada mientras estás meditando, ¿no? Creo. Pues en meditación yo, como tal meditación, ¿eh? Esto me lo intenté explicar una vez Juan Ramón Lucas y no... Me dijo, es que es muy, te vendría estupendo. Y yo le decía, o sea, mi meditación en realidad, yo a las 4:30 de la mañana yo estoy con el café, efectivamente como tú dices, que es lo primero y fundamental del día. Estoy con el café y estoy ya leyendo los periódicos, pero ya estoy escribiendo la revista de prensa que luego vamos a emitir a las 8:30 de la mañana. Entonces, en realidad no hay ningún momento de solo estoy pensando. O sea, creo. Eso puede que sea más por la tarde. Por la mañana, desde esa hora ya es estar... No me gusta a mí la palabra produciendo, ya es estar creando, si quieres. Estaría fabricando un producto concreto que es la revista de prensa, además de hablando con el equipo para ver si ha pasado algo durante la noche. Entonces, en realidad no hay pausa ya. Desde ese momento ya hasta que termina el programa no existe la pausa. Y yo creo que no caben ya muchos ritos. O sea, el rito es el del café. Bueno, está el rito luego de la ducha, de planchar la camisa, de ponerte la chaqueta, de venirte para la radio y al llegar es sacarte tu agua y ya está, ya estamos aquí y ya van a levantar el telón. Bueno, pues yo tengo un pequeño ritual que siempre hago porque los que vienen a casa... Cuando les invito al podcast, vienen a casa, pienso, ¿cómo les puedo agradecer que hayan venido? Pues ofreciéndoles algo. Así que yo siempre digo que hago gala de una palabra japonesa que es omotenashi, que significa hospitalidad. Y ya que no has venido tú a la mía, que no lo digo como un reproche, sino que he venido yo aquí y me encanta estar aquí, pues he traído yo un desayuno, así que aquí lo tienes para que tú y tu equipo, que me has recibido con los brazos abiertos, por cierto, sin la ayuda de Diego Fortea, yo no estaría aquí sentada, pues quería agradecer este momento. Y también aprovecho un momentito para agradecer a todos los que escuchan el podcast, ya sea en YouTube o en Spotify, le dan a seguir, que como siempre digo, este lema a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Si estás en casa haciendo algo, tú métete en YouTube, le das al play, lo dejas ahí puesto de fondo y oye, a lo mejor te hacemos una compañía agradable, quién sabe. Y si ya lo que estás escuchando te gusta y lo quieres recomendar y compartir, pues yo te lo agradeceré muchísimo más. Pero ahora vamos a seguir. Gracias por traer ¿esto que es desayuno? No, es que no sé, es desayuno aperitivo. O sea, aperitivo. No, porque el aperitivo es como más salado, ¿no? Para mí un aperitivo de un viernes... Bueno, te diré que en este programa que desayunamos todo lo que nos echen, nos da un poco igual la hora para el dulce o el salado. Oye, puedes abrirlo si quieres, ¿eh? Si te apetece. No me parece bien ponerme a comer bueno, estando hablando contigo, ¿no? ¿Sabes quién lo ha hecho? ¿Quién? Un amigo que tenemos en común. ¿Quién? Ortega. Pero comiendo, que se le llenaban los carrillos. Pero vamos a ver, Juan Carlos. Bueno, gracias a él, que se lo voy a tener que agradecer, estamos hoy aquí, porque fue un nexo de unión. Creo que le dijo a alguien de tu equipo, pues va a ir luego al podcast de Piluca. Pues Ortega, mira, yo creo que, aparte que es un genio, lo es. Y eso que a mí me lleva dando calabazas desde hace años. Porque... Tío, a todo el... Perdón por decir yo ya esta confianza, pero es que hablando de Ortega me sale. Dios mío, Pilar. A mucha gente le pasa que le da calabazas, pero no son calabazas a propósito, yo diría. Se le olvida. Yo creo que los genios tienen esta cualidad. ¿Tú crees? Yo creo que sí. No le excusamos. Yo llevo intentando que Ortega se venga a nuestro programa, no se venga de invitado, sino que se venga de colaborador. Ahí lo tienes. Se incorpore al programa desde hace años, como sabe él, pero él es muy fiel a donde está y entonces no hay manera de moverle. Esto es así, pero y a pesar de eso nos queremos mucho, ¿no? Yo eso lo perdono siempre.
Faltaría más. No, te decía, Ortega, aparte que es un genio, yo creo que él hace el humor más genuinamente radiofónico de este país. Porque en la radio hacemos humor, bueno, yo tengo un programa, una sección de humor en el programa también. Pero hay muchas formas de hacer humor, ¿no? Lo más habitual es que hacemos humor que se puede hacer también en otros formatos o en otros... se puede hacer en un teatro, el humor del monólogo, el humor del sketch, se puede hacer en teatro, se puede hacer en la televisión, se puede hacer en muchos sitios. El humor de Juan Carlos yo creo que es genuinamente radiofónico, porque todo tiene que ver con lo que suena, con cómo está sonando y con cómo me está engañando este tipo que tiene tanto oficio radiofónico, ¿no? Porque me está haciendo ver cosas que en realidad no existen. No, y lo bonito además es que mucha gente cree que son varias personas cuando es él mismo haciendo diferentes voces. Claro. Esa es la magia de la radio. Claro, y yo eso, claro, yo como tengo ya mucho tiempo, muchos años en esto, yo eso lo descubrí un día también, pero a mí me pasaba exactamente lo mismo. Yo no escuchaba a Ortega, yo escuchaba a Ortega y la gente que estaba con él. Y entonces un buen día alguien me dijo, pero si todo lo hace él. Y yo dije, no, ¿qué dices? Como los Reyes, no puedo decir eso. Todo, si yo hago radio, yo sé que eso no es posible. Y me dijo, porque lo hace todo él en su casa. Entonces que se graba, cambia las velocidades. Todo esto es hace tiempo, o sea, es mucho más difícil que ahora, que tecnológicamente todo es más fácil, ¿no? Y que podemos emular voces en la inteligencia artificial y todo eso, pero todo eso no existía. Entonces, eso a mí me parece que es puramente radio, ¿no? Y hacer con esos elementos humor, me parece que es de una genialidad imbatible. Lo es. Mira, una vez estaba yo en Barcelona... Por eso no hay dos Ortegas, si te fijas. Es que no lo hay. Solo hay uno. Y esa sí que es la consagración profesional de alguien, que solo haya uno como él. Ahora vamos a entrar en eso. Antes, déjame darte este pequeño detalle, y es que un día en Barcelona estaba yo allí, coincidí con Ortega porque él vive allí, y yo tenía que grabar unas demos, ¿no? de voces. Yo en otra vida hacía locuciones publicitarias y demos de voces y que quería meterme un poquito por ahí. Y él me dijo, vente a casa, te traes tú tus textos y yo te los grabo. Oye, el estudio que tenía en ese momento, digo, pero el gran Juan Carlos Ortega graba aquí una silla de madera que chirriaba, que hacía el sonido de una bisagra que no está bien atornillada. Digo, Ortega, tú no puedes estar grabando aquí en una silla incomodísima, en un cuchitril así, sin aire acondicionado. Es que no puedes. Con una pantalla, digo, es que este es Ortega, es que es él, en su estado puro. Me grabó las voces, me lo hizo todo, me enseñó a utilizar un programa y oye... me llevé el audio puesto, como hoy, por cierto, que me lo llevo puesto también. Sí. No, mira, Juan Carlos es maravilloso, esa es la verdad. Decías que no hay dos Ortegas y yo te digo que tampoco hay dos Alsinas, porque habéis conseguido hacer algo que también está muy de moda hoy en día, que es esto de la marca personal. Quien no hable de la marca personal es que no está en este mundo. Y todo el mundo parece ser que se tiene que hacer su propia marca personal. La tuya está muy marcada porque te habrán dicho 20.000 veces, y tú lo sabes, que eres bien conocido por las preguntas y repreguntas que le haces, como también decía en la introducción, a personas en un ambiente a lo mejor que es agradable, luego se convierte en hostil, que vienen porque tienen que venir sabiendo así de ¿por dónde me va a salir? Ya no hay tantas personas que hagan estas preguntas incómodas. Yo creo que ahora se tiende mucho a la complacencia del invitado. Ya que tú vienes a mi espacio, yo no te voy a poner en un aprieto. Con lo cual, estas preguntas que tú haces, hay algunas mucho más conocidas como ¿por qué nos ha mentido tanto? O ¿qué ve usted en el espejo cuando se mira? ¿Te salen de manera espontánea? ¿Las tienes preparadas? Hay de todo. Hay de todo. Yo la entrevista política, sobre todo cuando es alguien que viene poco a menudo, que suelen ser quienes más cargo tienen. Presidentes, podemos decir. Presidentes o quienes menos se prodigan, ¿no? Entonces, una entrevista a un presidente, yo creo que yo necesito prepararla. ¿Prepararla qué significa? Primero ver todos los posibles asuntos sobre los que le puedes preguntar a un presidente, a un ministro, a un líder de la oposición, lo que sea. Porque hay personas que es más fácil acotar el ámbito de posibles preguntas, que es su carrera profesional o el artista que viene a hablar de la película que estrena. Es más sencillo, digamos, reducir la posible diversidad de asuntos sobre lo que preguntarle. Pero si estás hablando del presidente del gobierno, cualquier pregunta sobre cualquier cuestión de la vida de España es posible. Entonces hay un primer trabajo que es como de criba, digamos, de selección de temas. ¿Cuáles son los temas que a mí me parece que son más de más obligada pregunta? ¿O cuáles son los temas
por donde puedo sacar algo más interesante, ¿no? Ese es un trabajo previo aquí de cabeza, esto todo es de cabeza y en tu casa, de ir viendo a ver por dónde. Luego hay un segundo elemento que es el orden, que es jerarquizar los asuntos. Si quieres empezar por lo más importante, que en las entrevistas políticas yo casi siempre empiezo o por lo último o por lo que me parece más grave o más relevante. Tienes que elegir un orden porque sabes que te van a usar el truco de siempre, que es dar respuestas muy largas para que puedas preguntar menos. Esto lo sabemos todos. Y además saben que a mí me incomoda mucho interrumpir al entrevistado. Lo hago cuando ya no me queda más remedio porque veo que lleva hablando 7 minutos y no avanzamos. Pero por eso el orden en el que vas planteando los asuntos es importante, porque los que van más al final es muy probable que no lleguen a entrar, ¿no? Esta parte es de preparación también. Y luego tiene una tercera parte que es de saber o de casi imaginar por dónde puede salir el presidente, el ministro, lo que sea, a la pregunta que le hagas. Porque va a intentar, si la pregunta es incómoda, sobre todo va a intentar escaparse, ¿no? Y entonces ya ahí depende de quién sea el entrevistado, depende del tiempo que yo tenga el día anterior para darle una vuelta, depende de lo que haya ocurrido esa misma mañana justo antes de que llegue. Ahí sí que hay un elemento un poco, no diría de improvisación, pero sí de afinar muy al final, que es la formulación exacta de la pregunta. Porque hay temas en los que yo creo que es menos necesario afinar con la formulación. Puedes hacer una pregunta, digamos, más general, que luego ya puedes ir, dependiendo de lo que te contesten, ir concretando un poco más. Y hay otros asuntos en los que yo creo que la pregunta es en sí misma un elemento relevante de la entrevista. Porque tú acabas de, fíjate el tiempo que ya ha pasado, tú acabas de repetir una pregunta, no la respuesta que dio el entrevistado, sino la pregunta, que es ¿por qué nos ha mentido usted tanto? Esta pregunta no es espontánea, efectivamente. La formulación de esta pregunta tiene unas cuantas reflexiones previas. Porque además, más que una pregunta, o es una afirmación además de una pregunta. O sea, es decirle al presidente del gobierno, no es preguntarle, ¿usted nos ha mentido? No, es dar por hecho que usted nos ha mentido y lo que yo quiero saber es ¿por qué tanto? Pero estos son pocos casos en los que la pregunta está tan tan afinada o tan esculpida, digamos, ¿no? Porque habitualmente tampoco tienes mucho tiempo pero a mí me parece que la formulación de la pregunta, cuando el invitado es alguien con mucha responsabilidad, tiene importancia. Tiene importancia porque al final es lo que da pie a por dónde sale él. Y así quiere darse cuenta de lo que realmente le has preguntado, o quiere fingir que no se ha enterado y entonces te responde a lo que no le has preguntado. No sé si me explico, ¿no? Perfectamente. Yo cuando estaba preparándome un poco esta entrevista también, he visto esta entrevista, la que estamos mencionando, y he visto también la parte en la que él contesta. Y he pensado, ¿tú crees que él, con su gabinete de comunicación, habrían previsto que podrías hacer una pregunta así y le ayudaron a plantear su respuesta? ¿O salió como él pudo? Digo, porque él también tendrá que hacer su preparación. Fíjate que la primera pregunta en realidad de esa entrevista es la del espejo. Es cuando usted se mira en el espejo, ¿qué es lo que ve? Ahí mi sorpresa es que en realidad el presidente me colocó una respuesta muy larga, es verdad. Larguísima. ¿Verdad? Aburrida. Y que no sé si respondía exactamente a lo que yo le había preguntado, porque me hizo una especie de resumen de su gestión. Bajo mi punto de vista, no. O sea, a mí me hubiera parecido rompedor que hubiera dicho, que hubiera contestado. Pues mire, no lo sé. Por ejemplo. No lo sé, no sé qué ha pasado. Por ejemplo, o veo a una persona satisfecha de lo que hace, o veo a una persona cansada. Claro. Y no fue así, ¿no? Y no sé por qué estábamos hablando ahora. De si lo habrían previsto o no. Casi todas las preguntas que yo le pueda plantear a alguien que se dedica a la política y está en primera línea son bastante previsibles. ¿Por qué? Porque yo no soy solo un entrevistador. De hecho, yo lo que menos me veo es... Bueno, no es que no me vea como entrevistador, es que creo que es solo una parte muy pequeña del trabajo que hacemos aquí todas las mañanas, ¿no? Pero como además ahora ocurre una cosa, de un tiempo a esta parte ocurre una cosa que a mí me parece que es un poco incómoda, pero todos convivimos con ella, que es, a ver si lo explico yo bien. Hubo un tiempo en el que quien hacía un programa de mañana o de tarde, igual, pero
no tenía que estar todo el tiempo ofreciendo su punto de vista o opinando sobre lo que había ocurrido. Digamos que la opinión ha ganado mucho terreno en los programas de radio. Para generar una marca personal y que el programa esté muy identificado con su autor, ha ido prevaleciendo cada vez más la opinión. Entonces yo todas las mañanas aquí digo lo que me parece sobre lo que ha hecho Sánchez, lo que ha hecho Feijóo, lo que ha hecho Ayuso, lo que ha hecho quien sea, ¿no? ¿Eso qué supone? Que luego a la vez yo soy el que tiene que entrevistar a todas esas personas si se animan a venir aquí. Significa que yo ya he opinado sobre todo lo que ellos han hecho antes de venir aquí. Claro. Todos los días. Por tanto, cuando vienen aquí, hombre, saben lo que iban en Marte o no, saben lo que yo pienso sobre lo que han hecho y sobre lo que han dicho. Por eso me parece que es muy, muy difícil que haya una pregunta que no se esperen. O al menos es muy difícil que yo tenga una opinión sobre ellos que no conozcan. Igual que yo sé todo lo que han hecho ellos saben, pueden saber si quieren, todo lo que yo he dicho en los últimos días, meses o años sobre cómo funcionan y cómo se desempeñan. Por eso me resulta un poco difícil de entender que a veces les sorprendan las preguntas o las opiniones que yo pueda tener. Me refería a esa dificultad de compaginar ambos papeles, porque yo creo que en otros tiempos anteriores a los actuales era más fácil para los conductores de programas, como no tenían que significarse tanto todos los días, digamos que era más fácil separar esos dos papeles, ¿no? Como ahora se junta todo, el mismo que informa y que opina es el que luego entrevista. Entonces, pero a la vez solo somos una persona, ¿no? No tenemos distintas facetas. Por eso, y ya termino porque te estoy colocando una respuesta casi de Sánchez. Está siendo un poco político, ¿eh? Además, hay un punto aquí cuando los dos estamos en el papel de entrevistador, sí, que tú estás pensando, espérate, que se me va a ir por otro lado y yo quiero incidir aquí exactamente y no me está dejando. Lo último que quería decir sobre esto, ahora ya no sé qué era lo que quería decir sobre esto. No, que a mí me parece justo, a mí sí me parece importante. De esto que te decía de que tenemos como varios papeles a la vez todos los que hacemos programas como el mío. Pero claro, entonces tú luego puedes elegir. Puedes elegir que el día que viene Ayuso o el día que viene Sánchez o Feijóo, quien sea, de quien tú ya has dicho cosas, cuando han hecho no sé qué, puedes elegir fingir que eres otra persona y entonces no planteárselo directamente a quien tienes aquí al lado. O puedes elegir, y a mí me parece que es la elección justa, plantearle exactamente lo mismo que has dicho de esas personas cuando no estaban aquí. Porque les das la oportunidad de rebatirte. Les das la oportunidad de decir, sí, ya sé que usted piensa esto de mí, pero ahora soy yo quien va a decir o lo que pienso de usted o lo que pienso de lo que usted dice de mí, ¿no? Mira, podrías llamar a esa sección el purgatorio. También. Tuve una sección llamada El Purgatorio. ¿De verdad? Mira, pues esto no aparece por ningún lado. No aparece. Tuve una sección llamada El Purgatorio. Tuvimos una sección cuando hacíamos Brújula, que estaba dedicada a errores que cometemos en los medios de comunicación. Errores, no hablo de bulos y de desinformación, que todo eso es premeditado, o intoxicaciones, sino errores que cometemos por pura ignorancia, en cuestiones matemáticas, en cuestiones estadísticas o en expresiones que creemos que significan una cosa y significan otra. Entonces teníamos una sección que cada semana analizábamos un caso. Oye, qué buena, recupérala. Sí, era bonita. Es buenísima. Es que no te genera muchos amigos, pero... Bueno, no pasa nada. Porque hablábamos de errores incluso cometidos por nosotros mismos, claro, en el programa, en otros programas de la cadena. Pero eso le da vida, hace familia. Sí. Al que escucha desde casa dice, ay, pero mira, qué bien se llevan. Y luego se reparten entre ellos. Gusta. Al final, tú cuando estás escuchando en tu casa buscas informar, entretener o compañía. Es lo que yo siempre pienso. Voy a aprovechar que hemos sacado esta pregunta de lo del espejo y la voy a tomar prestada para preguntártela a ti, ya que este programa lleva 10 años, ha cumplido el aniversario, su 10º aniversario en Antena. Echando un poco la vista atrás, cuando tú te ves en el espejo ahora, después de 10 años, ¿qué ves? Es una muy buena pregunta, es decir, no me digas. Con muy difícil respuesta, porque yo en realidad sigo viendo a quien veía, solo que muy demacrado, pero a quien veía hace 35 años. Te diré una cosa, y yo creo que para toda la madrugada que has hecho tienes muy buena cara. No, porque yo parezco mucho mayor de lo que soy, ¿entendés? Y esto es consecuencia de haber hecho mucha madrugada. Hombre, claro. Que se envejece mucho más deprisa. En el programa este de Buenafuente le dijeron también esto mismo. ¿Cómo puedo entrarle al Sina y que le guste, le empiece? Y le dijeron,
dile que parece más joven de lo que es. Y así empezasteis con una pequeña disputa, ¿no? ¿Ah, sí? Pues tú estás peor, porque tú para estar en un programa a las 11 de la No, noche pareces de 60. yo creo que, no es que lo crea, yo creo que hay estudios que dicen que cuando trabajas de madrugada de verdad, ¿eh? O sea, de 12 de la noche a 8 de la mañana, por ejemplo, que ahí los años pasan más deprisa físicamente, o sea, Claro. que tu cuerpo se resiente, es inevitable. Pero yo cuando me miro en el espejo, por responder a la pregunta que tú decías, yo en realidad me sigo viendo como hace 35 años y me digo todos los días, oye, pues te ha ido bien, te ha ido bien, o sea, acertaste en lo que elegiste como camino profesional y te ha ido bien. Y a la vez me digo, ¿y ya qué más queda? O sea, ¿qué queda profesionalmente por hacer? Esta es una pregunta muy importante desde mi punto de vista para quienes siempre hemos necesitado, que yo creo que somos un poco casi todos los que estamos en una situación parecida a la mía, siempre hemos necesitado como un aliciente de hacia dónde vamos, ¿no? El aliciente de qué me queda por hacer. La radio al final, la promoción profesional, el ir avanzando profesionalmente en la radio, tiene que ver con asumir cada vez más responsabilidades, ahora cada vez también asumir más horas de programa y más protagonismo, digamos, en el programa que haces, ¿no? Entonces, eso significa que tú vas, digamos que tiene como una jerarquía que todos conocemos, que es, tú puedes hacer el programa de la tarde o el programa de la noche o el programa del fin de semana en radio generalista, digo, ¿no? Y parece que ya lo más de lo más es lo que llamamos el prime time radiofónico, que es la mañana. Ya si haces la mañana y además haces toda la mañana, que significa que no haces solo la parte informativa, sino también la del entretenimiento, la cultura, la divulgación, como lo queramos llamar, es como que ya has llegado. O sea, has llegado ya al final de la progresión o promoción profesional. Entonces, inevitablemente te planteas, ¿y el siguiente aliciente cuál es? ¿Y ahora qué? Estoy muy contento haciendo lo que estoy haciendo, pero ya lo llevo haciendo 10 años. ¿Qué me queda? Esta es la pregunta. ¿Qué te haces en el espejo todos los días? Te la voy a cambiar. ¿Qué te gustaría? Es que no sé qué más hay Da igual. radiofónicamente. Bueno, no, digo en la vida, como decía Rubén Blades, ¿no? La vida ver, te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Si tú a mí me das a elegir, yo te digo, a mí lo que me gustaría es tener mucho más tiempo para hacer muchas menos cosas. ¿Sabes qué menos cosas querrías hacer? Sí, pero no puedo decirlas. No, que cuando haces un programa de 6 horas y media, ya te ha quitado mucho tiempo de poder hacer otras cosas. Voy a beber agua porque tengo un picor ahora mismo en la garganta que te lo permito. Que si no te voy a toser encima inmediatamente. Adelante, puedes beber agua. Estamos retransmitiendo desde el estudio de Onda Cero. ¿Cómo bebo agua? Sí. Cuando haces 6 horas y media de programa, ya eso te quita 6 horas y media de preparar otras cosas o de hacer otras cosas. Si además para hacer esas 6 horas y media necesitas la previa, levantarte a las 4 de la mañana, empezar a las 4 y media a leer los periódicos y lo de la tarde, de las horas que da para preparar el día siguiente, se te ha ido el día. Se te ha ido el día de jornada laboral. Entonces, te quedas muy limitado para poder pensar en otras cosas. Y ya para hacerlas ni te cuento. Nosotros fíjate que intentamos hacer otras cosas, porque hacemos ficciones, hacemos en Navidad, intentamos hacer programas en la calle, hacemos podcast también, pero sabemos que nos exige hacer horas extra, porque no nos da ya para más la vida, ¿no? Entonces, a mí que me gustaría, pero es poco planteable en este momento, poder reducir el tiempo que ya le estoy dedicando a lo que ya hago para poder pensar en otras cosas que seguramente tendrían que ver con la radio porque yo no sé hacer nada más. Pero poder, digamos, llevar una preparación más sosegada de lo que luego ofrecemos. Perdona que te interrumpa ahí, pero eso es una falsa humildad, creo. Lo de yo no sé hacer otra cosa. Claro que sí. Para hacer un programa de radio no solamente hace falta saberlo presentar, hace falta saberlo escribir, saberlo plantear, saberlo organizar, lo que llaman en las corporaciones project management. Así que hay mucha vida por allí también. Eso es así y eso no te lo voy a desmentir nunca. Pero al final es hacer un programa de radio. Cuando digo que no sé hacer otra cosa me refiero a que a mí no me preguntan, pero ¿y usted no va a hacer televisión? ¿Y usted no va a hacer no sé qué? No, cuando te preguntan eso parece que, o a mí me suena como que la radio es el paso previo a hacer otras cosas, ¿sabes?
Cuando en la radio ya en sí Claro, como si la radio fuera la forma de prepararte o tal para hacer lo que de verdad es, que es un programa de televisión. Y yo jamás he tenido esa percepción de lo nuestro. Creo que lo más que se puede hacer en la radio es un programa de radio. Mira, a mí siempre que dicen esto yo tengo como esta metáfora, ¿no?, en la mente, y pienso que la gente que ha hecho televisión no siempre sabe hacer radio, y la gente que ha hecho radio muchas veces resuelve bien en televisión. Es como quien ha jugado al tenis. Normalmente va a jugar muy bien al pádel, pero la gente que solo ha jugado al pádel no tiene ni idea de jugar al tenis. Se le hace un mundo a la pista. Yo creo que esto también pasa así en este ámbito. Yo creo que te tiene que, no solo que te tiene que gustar, sino que tienes que estar cómodo en el medio en el que estás. Entonces, yo en la radio estoy en casa, claro, a estas alturas. Y de hecho yo me he sentido en la radio en casa desde que empecé. Fíjate, cuando empiezas Hace nada, antes de ayer. todo está por aprender, pero nunca me he sentido como fuera del hábitat, al revés. Yo desde el primer día que entré aquí como un enano, sin saber hacer muy bien casi nada, pero me resultaba familiar el entorno, igual porque había escuchado mucha radio antes. Yo cada vez que tengo que salir en televisión y tengo que ir porque me invita a Pablo, porque me invita a Susana, porque me invita a quien sea, yo sufro. Y ellos lo saben. Porque para mí el plato de televisión es un hábitat, no te diré que hostil, porque tampoco nadie me quiere hacer nada malo, pero no es el mío. Pero al final los estudios de radio se han convertido, así como en estudios de televisión, por aquello de que hay tenido que meter cámaras para Sí. llegar a más audiencia. Se ha adaptado. Siempre dicen que la radio es el medio que más se adapta. Y así es. De hecho, yo me he traído aquí mis 3 cámaras. Ya sé que no te gusta, así que también otro Nada, agradecimiento por allí. Pero bueno, el estudio está lleno de cámaras también. Sí. Están las tuyas y las nuestras. Ya, las mías pobrecillas. Pero no es que no me guste, es que yo creo que la maravilla del medio radiofónico es que está basado en el sonido y solo en el sonido. Eso hasta hace poco. De hecho, en Radio Nacional había una frase por ahí por los pasillos que decía: la fuerza de la radio es que no tiene imagen. Pues habrá que cambiarla. La fuerza de la radio era que no tenía imagen, porque ahora sí. Y hace un tiempo, pues tú eras, o tu voz era más conocida que tu imagen. Yo creo que eso se ha equiparado. ¿Cómo lo llevas? Mal. Mal, ¿por qué? Vamos, mal, lo llevo. Porque en la radio lo que cuidamos todo el tiempo es qué está sonando. Por eso llevamos auriculares. Dice, pues ¿usted por qué lleva eso puesto todo el día? Porque envuelve. Porque eso significa que yo, en mis oídos ahora mismo, estoy escuchando lo mismo que usted que está en su casa. O sea, yo estoy escuchando cómo está saliendo esto. Porque esa es la prioridad. Para mí esa es la única prioridad. Es cómo está sonando esto. Porque sobre eso se construye todo lo demás. Se construye los distintos formatos que componen el programa. Todo está supeditado a cómo suena. A cómo suena significa cómo se construye, si la conversación se está entendiendo, si la variedad de voces se está percibiendo, si la música que está sonando ayuda a crear un clima, un entorno. Entonces, para mí todo lo demás es un elemento de distracción. Tú dices, la radio ahora tiene que... Yo no creo que tenga que inventarse o adaptarse, yo creo que tiene que resignarse. Esta es mi parte. Tenemos que resignarnos a que ahora hay cámaras por todas partes y a que se nos está viendo. Para mí es una resignación porque creo que todo eso... O sea, yo no hago un programa pensado, a diferencia de mis compañeros de la televisión, no hago un programa pensado en que se vea nada de lo que está pasando mientras lo hacemos. Al revés. Yo hago un programa pensado en que el oyente esté viendo lo que yo le estoy diciendo, lo que yo le estoy contando y lo que está escuchando, nada más. Cuando aparecen las cámaras, pues, bueno, en realidad quienes hacemos el programa nos olvidamos de que están las cámaras. Y a veces nos da un disgusto. Porque claro, como el programa no está pensado para que se vea cómo lo estamos haciendo, tenemos códigos propios en los equipos de radio, y tú lo conoces perfectamente. Códigos propios, ¿qué significa? Pues determinados gestos que para quien no está en el equipo o en el programa puede pensar que significan cosas que nada tienen que ver con lo que significan. Pues ahora mismo todo el mundo a YouTube, si lo estás escuchando en Spotify, os vais a YouTube porque nos va a hacer una demostración de esos gestos tan bonitos que suceden solo en la radio. No, a ver, hay gestos en la radio que no tienen, que nadie tiene por qué saber interpretar, nadie que no se dedique a esto,
pero que son muy básicos, que tiene que entrar la publicidad, que tiene que entrar una desconexión. Bueno, esto cada uno tenemos nuestros ¿Tú haces gestos. esto para desconexión? Sí, yo por ejemplo, esto es un bloque es un bloque de desconexión local. Se ríe. Esta es la publicidad, que yo creo que esto sí lo hacemos Pues todos más o menos igual. en Punto Radio me enseñaron también a hacer como esto, para ¿Eso la qué? publi. ¿Ah, sí? Sí, o a lo mejor lo hacía la persona con la que yo trabajaba. Yo siempre he dicho dinerito, dinerito, sí. dinerito, que son los ingresos del medio. La llamada telefónica. Pero bueno, estos son, digamos, los gestos que no hay ningún problema, el micrófono abierto. Estos son los gestos que no hay ningún problema en que todo el mundo vea. Pero luego hay otros gestos que se pueden malinterpretar. Si, por ejemplo, está hablando un contertulio y entonces yo le puedo hacer o así o así. Yo esto dejé de hacerlo porque, claro, cuando te ven, dice, le va a cortar la cabeza por lo que está opinando. Porque no es lo que han dicho la consigna que tiene que opinar, no tiene nada que ver con eso. Le estoy diciendo que abrevie, porque vamos mal de tiempo, ¿no? O que sea corto, ¿no? Y si tú, fíjate, alguien ve esto Bueno. y no sabrá qué diablos estoy... Porque a lo mejor te vas a las horarias. O Claro, puede ser entra- eso. O cuando haces así, que es pues pasamos ya de lo que teníamos pensado y vamos a otra cosa, pues alguien que lo ve puede pensar, está despreciando lo que alguien le está diciendo. A esto me refiero, ¿no? ¿Y esto? ¿Seguís utilizándolo? Esto antes era un carrete de cinta, ahora no sé qué es. Meter un disco, ¿no? Música. ¿O cómo haces para meter música? La música para nosotros es esto, que es, bueno, más que música es Bajar. como la sintonía. Eso. Yo la verdad también te digo que a estas alturas hago muy pocos gestos porque no necesito hacerlos. Parece que estamos jugando una partida de mus. No, pues estoy viendo ahí al ingeniero Montes al otro lado del cristal. Entonces yo, de verdad, es que esto es así. Yo ya los gestos los hago un poco por inercia, pero no necesitaría hacerlos, porque todo es muy fácil interpretar. Sin necesidad de que yo haga gestos, es muy fácil desde el otro lado ya interpretar qué está pasando y qué estoy pensando, y si estoy contento, si no, si me está gustando, o si estoy pensando que algo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Pues porque son... Pero a esto me refiero. Quien me está viendo en un vídeo no tiene esa relación de cotidianeidad y de familiaridad, entonces puede malinterpretar cosas. ¿Tú crees que desde que... Eso, y que estará pensando, pues hoy se ha peinado mal, pues hoy mira cómo pues se le ve no sé Total. qué. Pero yo creo O sea, que eso digo, somos nosotros, ¿no? Críticos. Yo he metido el vídeo precisamente para llegar a más gente, que llegó a 3 gatos, a más de uno, que somos 3. Pero bueno, no, la idea es llegar a más. sí, Y sí que... y eso es verdad que se consigue. Yo no estoy muy en esto porque no... Pero a mí me dicen, por ejemplo, pues tiene mucho impacto, como se llame, o llega a muchas personas que no escuchan el programa o que no lo escucharían, por ejemplo, gente muy joven, porque colgamos fragmentos de Claro, clips del programa. Me dicen, pues fíjate, el monólogo de ayer, pues, fíjate en TikTok lo que da. Entonces yo siempre digo, pero lo de TikTok eso no son cosas cortas. Y me dicen, bueno, sí, pero hemos colgado un fragmento de 40 segundos. Yo digo, pero si el sermón dura 12 minutos, si tú sacas 40 segundos, ¿realmente se entiende lo que yo estaba intentando explicar? Pues así es como vivimos, tergiversados. Pues Todos. por eso digo que la radio, desde mi punto de vista, no es que se adapte, es que se resigna Pobre. a los nuevos tiempos y a los focos. ¿Qué hacen estos focos en un estudio de radio? Iluminarnos ahora mismo, ¿Dónde? porque he de decirte muy a tu pesar que tú también vas a ir a TikTok. Bueno, sí, estoy resignado a todo eso. Ya lo sé. Oye, estamos llegando ya al final. Yo no tengo a nadie que me haya dicho corta o queda poco, pero yo sé que tú me has dicho que tenemos 1 hora y estamos llegando casi al final. Y antes de eso, quiero terminar este bloque con una pregunta para luego ir a un cuestionario lifestyle que no es nada para entrar en tu vida, ya lo sé, vamos a respetarlo, pero que te va a gustar. Estábamos hablando antes de las preguntas incómodas que le haces a las personas que ya han venido por aquí. Sin embargo, también en la entrevista de Évole hablabais de las personas que han dicho que no o que directamente están vetadas porque no han querido venir. Pero, si tú pudieras elegir a 2 personas de todo el mundo que estuvieran aquí sentadas delante de ti, ¿quiénes serían y qué pregunta le harías? Yo creo que en este momento serían el rey, ¿Que sí? que todavía no ha venido. Pero es que no va a ningún lado, a lo mejor no puede. Este rey yo creo que no ha dado una entrevista nunca, creo. Bueno, sí debió dar alguna cuando era príncipe, ¿Y qué pregunta le como harías? rey. Así, haciendo gala de tu espontaneidad. ¿Qué pregunta le haría al rey? Seguramente le preguntaría qué necesidad ve él de que la institución monárquica siga existiendo. Es un buen punto de partida para una conversación con el rey. Mira Buen qué punto de orgulloso, partida. claro que lo es.
Sí, y la otra figura sería el Papa. Ya se nos murió el anterior, pero bueno, este yo creo que también tendría una entrevista. Mm, una entrevista hecha por un ateo, que esto yo creo que sería yo estoy seguro de que al Papa anterior también le entrevistaron ateos, pero no se plasmó mucho en en la conversación. Una conversación con el Papa desde el punto de vista, o sea, lo que para un ateo significa todo lo que rodea a un Papa, que es la creencia en la existencia de Dios, para empezar, y el origen que tiene la institución que él dirige, encarna, o que al final es la creencia en Dios y en la existencia de un hijo de Dios. En fin, entonces, me parece que sería una conversación, porque a estas alturas, después de haber hablado y entrevistado a tanta gente, lo que te apetece es tener una conversación que no hayas tenido. Claro. No solo por la persona que se pone delante, sino por los asuntos que van a salir en esa conversación. Claro, el punto de vista de un rey sobre la necesidad de que exista la monarquía solo lo puedes hablar con un rey. Con los demás, pues bueno, tenemos. Y al Papa yo creo que pasa lo mismo, ¿no? ¿Con quién mejor que con un Papa para hablar de Dios y de ¿Y cuál de la sería, fe y de la cuál, verdad? cuál sería la pregunta? Pues seguramente la pregunta tendría que ver con qué es la fe exactamente. Y, y yendo un poco más allá, y después de haber escuchado el debut del Papa de ahora, seguramente tendría que ver con eh, por qué a quienes no creemos se nos exige, se nos reclama respeto a las creencias de quienes sí creen. Y yo estoy muy de acuerdo en que hay que respetar hablo de las creencias religiosas, mientras que a quienes están al frente de la Iglesia yo siempre les escucho hablar de quienes no creemos en términos casi casi como si fuéramos a una amenaza o como si sufriéramos alguna avería, ¿no? Cuando se presenta el ateísmo, digamos, o la condición de ateo como un mal. Porque el respeto que se nos reclama a los no creyentes hacia los creyentes no se puede reclamar también a la inversa? Yo estoy seguro sé que muchos creyentes respetan perfectamente a quienes lo creemos. Pero me da la impresión de que quienes están en puestos de responsabilidad de la Iglesia Católica no manifiestan ese mismo respeto por quienes simplemente decimos que Dios no existe y que entonces todo lo que se deriva de la afirmación de la existencia de Dios pues es como poco cuestionable. Quédate con esas preguntas por si Esto acaso... más que una pregunta es una respuesta, ¿te das cuenta? He dicho, ha hecho la pregunta y estaba pensando yo internamente, el mismo se ha respondido, oye, lo mismo tendrá que cambiar la pregunta. ¿Cómo sería una conversación interesante esta con Sí, pero a lo mejor también sería de con un un monólogo. Oye, nunca digas nunca que no sabes. A lo mejor lo puedes tener delante. A lo mejor. Guárdate estas Yo preguntas. estoy abierto, no sé si él. Bueno, ¿le has extendido una invitación? ¿Esto cómo se hace? ¿Tu equipo se pone en contacto con el Sí. equipo de comunicación? Pues que tendrán un equipo de Supongo comunicación. que habrá que mandar un formulario, una paloma mensajera. Una petición y entonces te pedirán, pero este que quiere hacer la entrevista, ¿quién es? ¿Y qué ha hecho? ¿Y cómo respira? No sé, supongo. Sí. Eso ha sido las dos personas que tú elegirías. Te voy a poner yo una que está en boca de todos. Si tuvieras aquí delante, estuviéramos en Estados Unidos, tú seguramente serías una de los periodistas por los que desfilarían todos los personajes, pues seguramente uno de ellos sería Trump y el otro Elon Musk. Si lo tuvieras delante exactamente aquí sentado... Peleados ahora ya entre ellos. Sí, eso dicen que es como un divorcio. Me hace gracia el calificativo que le han puesto. Bueno, no es un calificativo, así como el concepto que le han puesto, ¿no? A lo que ha sucedido. Pero si tú lo tuvieras aquí delante, sentado, ahora mismo, ¿qué le dirías? ¿A Trump? Sí. Yo a Trump le preguntaría por qué tiene tan poco respeto por la institución que encarna en este momento. Y por qué tiene esa manera tan infantil, en mi opinión, de despachar todos los asuntos. ¿Por qué es tan frívolo en la... ¿Se lo dirías así? Sí, claro. Pues si le he dicho a uno de aquí por qué nos ha mentido tanto, pues imagínate. Al de allí aprendería a decirlo en inglés para que no me malinterprete, pero ¿por qué ha hecho de la frivolidad, la frivolidad y otras cosas más graves, pero de la frivolidad su forma, su seña de identidad política?
de la frivolidad, además de la intoxicación y de la desinformación. Esto de la realidad alternativa, ¿no? O de la posverdad, que yo creo que es una de las amenazas más graves que sufrimos en este momento todos. Pues si todo es opinable, todo es interpretable, todo es relativo, no hay hechos concretos, nunca todo es cuestionable. Para mí los hechos no son cuestionables. Los hechos son los que son. De hecho, ahora hay una palabra muy en tendencia en redes sociales que cuando alguien habla de hechos, en los comentarios ponen todo el rato factos, 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 como en inglés fact. Factos, 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 como de di hechos, no me digan lo que tú quieras decir, remíteme a los hechos. Claro, pero ahora estamos en esta etapa en la que tú planteas los hechos y entonces te dicen, bueno, pero es interpretable que sean esos los hechos. Y entonces, claro, eso ya... Es que cada uno tiene su verdad. Pues entonces ya no hay manera de tener una conversación o un debate que sirva para algo. Porque si cada uno tiene su verdad, entonces no es posible llegar nunca a la verdad. No es posible nunca afirmar de qué color es esta caja. Bueno, esta tiene varias, ¿no? Vale. ¿De qué color es este cortavientos? Pues yo te digo verde. Y entonces aparece aquí alguien y dice, bueno, es discutible, yo creo que es más bien blanco. Sí, Entonces, ya. y tú y yo decimos, pero ¿está usted ciego? Pero él dice, no, yo estoy diciendo que a mí me parece blanco y usted tiene que respetar que a mí me parezca blanco. Y yo digo, sí, yo respeto que a usted le parezca blanco, pero es verde. Entonces, si quienes siguen a esa persona dicen, no, pues a lo mejor tiene él razón. Entonces, si no hay hechos, yo creo que no es posible ya construir un debate que sirva para algo, solo es posible construir un enfrentamiento diario entre, pues yo digo que es verde, pues yo digo que es blanco. Pues usted Así dice que estamos. es verde porque le han dicho sus jefes que tiene que ser verde. Pues usted dice que es blanco porque no quiere aceptar. Y así estamos un poco, así estamos. Oye, sería fantástico que se sentara aquí contigo. ¿Quién? Y, Trump. claro, y que le soltaras a bocajarro todo lo que querrías. Como esta pregunta, por ejemplo. ¿Y si por el contrario tuvieras al otro? A Elon Musk. Yo creo que le preguntaría cuándo se dio cuenta de que Trump es una amenaza para el sistema, o sea, para la democracia en los Estados Unidos. Si es que se ha dado cuenta. Y si se dio cuenta antes de apoyarle y de financiar buena parte de su campaña electoral. Y claro, depende de lo que me responda, pues luego ya sigo. Es que me encantaría que contestara. Ahora tenemos que lanzarles las Está propuestas y las invitaciones. Mira, yo hace no mucho, así en una entrevista que pensé que jamás ocurriría, estaba, y lo he contado ya varias veces, estaba un domingo aburrida en casa y pensé, ¿Uri Geller seguirá vivo? Y lo busqué. Y me encontré que tenía una web y dije, esta web está súper desactualizada, pues murió y la ha abandonado. No. Hice mi investigación, seguía vivo, le busqué en Instagram, pensé lo mismo, su perfil de Instagram está como, es raro. A mí me chocaba algo raro, porque publicaba demasiado, bueno, no sé, por alguna percepción. Tenía un correo electrónico, le escribí y a las 2 horas me estaba contestando y al día siguiente FaceTime por el teléfono móvil. Y yo, no puede ser. Y además me pilló desprevenida porque yo anoté mi teléfono en el correo. Puse, bueno, pues mi nombre, mi dirección y mi teléfono. Estaba a punto de hacer deporte con las mallas, con un moño, o sea, de otra guisa que como la que estoy ahora. Y veo Uri Geller FaceTime y yo, a ver, no puedo no coger. Claro, le cogí y yo, hi Uri, thank you so much. Y entonces le conté mi película, oye, y me correspondió con una entrevista y con un vídeo que luego compartí. Así que uno nunca sabe. Me pongo las mallas Te acabo de imaginar con mallas. y me pongo a buscar ahí. De verdad. Sería grandioso. No, sería espantoso. No, sería grandioso. No, sería horrible. Eso sí que tendría repercusión. Sí, muy negativa. Sería lo más. Oye, pues hasta aquí el bloque y quiero hacerte 4 preguntas para terminar y que sí por fin comience tu fin de semana. Merecido. Pero vamos a ese pequeño cuestionario que es un poco más lifestyle. Un viaje que recomiendes. Un viaje que recomiende a Kenia. Yo de todos los que he hecho, el que más huella me dejó fue a Kenia por lo diferente que es de todo lo que hemos visto aquí y por lo desgraciado que es mucho de lo que te encuentras allí, que tiene que ver con, bueno, ya te imaginas, que tiene que ver sobre todo con la pobreza en algunos ámbitos. Pero el choque, el contraste, me parece muy enriquecedor. Para quien viaja desde aquí, claro.
¿no te da pena que eso sea como una atracción turística e invadamos la naturaleza de esas propias especies que vamos a ver? No, pero en mi caso no fue a Kenia Masai Mara no. para naturaleza ni para safari. Hicimos uno muy, muy cortito y yo creo que muy pobre, porque lo más que vimos fueron unas jirafas y un elefante, creo, pero el elefante estaba ya en el hotel casi. Hicimos en plural. ¿Quieres decir Sí, con sí. quién? No. Pues ya lo sé. Yo he dicho, es la mía. Pero haces bien en preguntar si quiero. Claro, claro. Sí, sí. Un viaje que tengas pendiente. 1000. Viajes tengo... A mí me gustaría, por ejemplo, porque tengo pendiente conocer Turquía, que me atrae mucho, por muchas razones. Y me gustaría volver a África, porque la conozco muy poco y sin embargo me atrae bastante. La dificultad es que requiere de muchos días para poder hacer un viaje como Dios manda. Pero creo que el siguiente debería estar por ahí. Yo estuve en Estambul, me pareció espectacular. Sí, ¿no? Sí, estuve ya hace varios años y justo coincidía como que en la época en la que fui se había puesto en peligro el kebab. Y entonces todos los medios decían que era cancerígeno, que era malo para la salud, que a ver... ¿Y yo qué hice? Pues saqué mi vena de reportera, hice reporterismo y desde las 10 de la mañana desayunaba medio kebab con la amiga con la que fui, luego otro a las 12, luego otro por la tarde y no nos pasó nada, sobrevivimos. Hasta hoy. Hasta hoy, que a lo mejor me quedaba así ya desde entonces. Vete tú a saber. Pero, madre mía, me traje de Estambul un backgammon, una alfombra, pistachos. Como ¿Pistachos? Si aquí no... Pues sí, yo qué sé, me supieron mejor y dije, dámelos. Así, o sea que... ¿Y cuando te los comiste aquí, te seguían sabiendo mejor? Sí, porque eran como al limón, nos estaban especiados. Pistacho del limón. Que sí, que te puedes reír de mí, no pasa nada. Como vayas a Estambul y vuelvas con pistachos, te vas a acordar. ¿Y entonces ahora qué haces? ¿Compras los pistachos de aquí y les echas un poquito, que no es igual. unas gotitas de limón o algo? Los pistachos de aquí están como rugosos y te dejan Es que cosa en los dedos. A veces no te pasa que lo que has probado allí, cuando estás de viaje, estás con un estado de ánimo muy positivo, siempre, ¿no? Pero claro. Entonces todo te parece más bonito de lo que igual es, todo te parece más rico de lo que igual es. Luego llegas aquí, te lo comes y dices... No, y que cuando sacas a las cosas de su contexto no tiene sentido. Si estuve el año pasado en Tánger y poco más y me vuelvo disfrazada con los trajes que te intentan vender en la calle. Me lo probé, ¿eh? Es que mis amigas me dijeron, ¿a dónde vas con esto, piluca? Y yo, pues la verdad, a ningún lado. Oye, tengo pendiente Australia también. Pero claro, Australia sí que requiere de un día y medio para llegar, ¿no? Está un poquito más lejos que África, ¿no? Un poquito más lejos, sí. Un poquitín. Pero tiene la ventaja, uno de mis sueños no cumplidos, tiene la ventaja de la diferencia horaria. Entonces, uno de mis sueños era, yo sigo haciendo este programa, pero desde Australia. Entonces, yo saludo desde allí a las 6 de la mañana, pero allí es por la tarde. Ahí tendrías que decir, yo son las 6 de la mañana, 57 horas de diferencia en Australia. A las 6 de la mañana, pero aquí en Sydney, pues son, te digo yo, no sé qué diferencia horaria tenemos, pero son las 4 de la tarde. Oye, yo hago un horario, o sea, mi vida es de hacer un programa de tarde, pero allí lo escuchaban por la mañana. Es que el programa de tarde es mucho más fácil de organizar tus horarios. Pero yo creo que tiene menos audiencia. No lo sé, ¿eh? No lo sé. El programa de tarde que el de la mañana. Sí, en la radio, en la radio. En la radio el prime time es la mañana. O sea, es donde más se concentran los oyentes, en todas las cadenas. Donde más oyentes hay y sobre todo, y esto importa mucho en las radios comerciales, donde más facturación se produce. La facturación es lo que pagan los anunciantes por sus anuncios, ¿no? Hay algún anunciante escuchando esto y le apetece también entrar en mi canal. Claro. Bienvenido. Pues es verdad que ahora mismo, porque en otras épocas funcionaban muy bien también otros tramos horarios, pero ahora mismo el motor económico de todas las cadenas de radio principales o generalistas es el programa de la mañana. A menos que todos Fíjate los que qué responsabilidad. Bueno, es que lo es. A menos que todos los que hacéis la mañana cogierais y os fuerais a la tarde, sería un buen shift. No, lo más que hemos hecho, pero ninguno me siguió, un año que nos hicieron una entrevista conjunta, Jordi Basté en RAC1 nos entrevistó a la vez, yo creo Ángels, Carlos Herrera y yo. Creo que ya estaba Ángels por la mañana. Sí, era Ángels. Y entonces yo les propuse que pactásemos entre los cuatro, pues que el programa de la mañana en todas las cadenas fuese más corto, empezase más tarde y terminase antes.
que hiciésemos, pues, ¿qué te digo yo? De 8 a 10, que es un horario muy... Yo creo que eso sería una fantástica opción, además cambiaría el horario de todos, porque también pienso que el telediario de la noche marca la hora a la que cenamos. Es decir, a las 9, pues a las 9 preparas la cena, te pones delante, ¿no? A lo mejor esta imagen es un poco de hace unos años que ya todo ha cambiado. Pero si el telediario empezase a las 8, a la hora de pasapalabra, pues empezaríamos a cenar a las 8. Sí, Piqueras, que estuvo aquí el otro día, me recordó que el telediario en realidad empezaba a las 8:30. Y que en algún momento alguien dijo, pues a las 9 y ya, pues todos a las 9. Hay un efecto de contagio, si te fijas también, entre cadenas, en la tele y un poco en la radio también, de si lo que hace el de enfrente le va bien, entonces lo hago yo también. Eso pasó con los programas de mañana. Antes los programas de mañana ni empezaban tan temprano, ni duraban tanto. ¿No? Esto ha sido un invento. O sea, Luis del Olmo empezaba a las 9 de la mañana, que es una hora estupenda para empezar un programa, pero fueron adelantando, entonces el competidor adelanta una hora, empieza una hora antes, entonces al final acabas tú también empezando una hora antes y ahora estamos todos ahí con la lengua afuera, encadenando horas y empezando muy temprano. Haciendo mindfulness a las 5 de la mañana leyendo la prensa. Sí. Siguiente, ¿prefieres cocinar en casa o salir fuera? En casa, siempre. Le hice esta misma pregunta a Piqueras y me contestó que su plato estrella es, porque su mujer es vegetariana, creo, el boniato al horno y la crema de calabaza. Y si le echas un chorrito de soja, mejor. Pues me lo voy a apuntar porque... No, ahora tú tienes que compartir cuál es tu plato estrella. Me contó que hacía paella. Ay, a mí no. ¿Qué es esto? A ver, yo estrella no tengo... ¿Alguno con el que salgas del paso? Pero yo salgo del paso todas las navidades con el cochinillo y el lechazo. Eso... ¿Lo haces tú? Se hace solo. Pero sí. En el horno. Sí, Hay que regarlo todo. Lo hago yo y luego todo el que está en casa me felicita. Supongo que porque entienden qué es lo que hay que hacer. Pero eso, no se me da mal la brandada de bacalao, no se me da mal, es decir. No me sale mal el tabulé. Oye. Sí, tampoco me sale mal. Los huevos fritos los bordo, eso también te lo digo. Sí, con puntillita. Quedan... ¡Ay! Te voy a contar una anécdota, perdona que interrumpa. Sí. Esto es fatal lo que acabo de hacer. Pero es como me ha venido así, ¿no? De pronto has dicho huevo frito, te sale fenomenal, y antes has dicho que te gustaría entrevistar al rey. Y me acuerdo que mi padre le hizo una entrevista al rey. ¿Asociación de ideas has tenido? La he tenido así, pum, 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 me han venido. Y cuando entrevistó al rey, al padre de... Sí. Joder, al padre Felipe, a Juan Carlos, le dijo mi padre, una entrevista sentado por la diferencia de altura. Dijo, no, por aquí, no, sentado. Bueno, los dos sentados para que no, uno alto y mi padre bastante más bajo. Y luego le dijo la reina Sofía, le dijo, no quiero que me preguntes por la cocina. Dijo mi padre, ¿pero no cocina usted nada? Nada, ni un huevo frito, dijo, ni un huevo frito. Y entonces digo, madre mía, claro, al final cuando estás ahí, un huevo frito que es algo tan sencillo, bueno, tan sencillo y tan difícil, porque hacerlo bien no es fácil, pero claro, cuando estás en ciertos sitios y en ciertos escalones, ¿no? Digamos. Que si nunca has tenido que hacerlo. No. Y no te ha llamado la atención por disfrutar de la cocina, pues me ha llamado la normal, atención que también has dicho antes que tú te planchas la camisa por las mañanas para venir. Yo sé, esta sí que es una manía. ¿Es manía? Es una manía porque en realidad la camisa ya está planchada. O sea, la camisa está colgada en su percha con las demás camisas. Pero mi manía es que antes de ponértela o de ponérmela, la tengo que volver a planchar. Pero eso salta de manía a toc. Es posible, sí, es posible que lo sea. Y además no sé cuál es el origen de la manía. A mí te diré que de todas las tareas domésticas, que son un tostón casi todas, la que no llevo mal del todo es la plancha, porque yo cuando estoy planchando, ahí sí que estoy en mindfulness, o sea, ahí sí que estoy meditando realmente. O sea, es un momento en el que, porque al final la plancha es una cosa muy rutinaria, que siempre es un poco igual, no tienes que estar pensando en exactamente por dónde va el pico de la plancha. Y ese sí que es un momento en el que tu cabeza se va a otras cosas. Y a mí, algunos de las mejores ideas para los sermones se me han ocurrido planchando, por ejemplo. Este va a ser el titular de la entrevista. Sí, pues. Y luego pues sacarán, adelante. a Alsina se le ocurrió la pregunta a Sánchez mientras planchaba. No, esa no. ¿Te imaginas? Esa no. Esa igual se me ocurrió conduciendo, que es otro momento en el que... Estamos en System One. Sí, eso dicen mucho. O sea, hay momentos, es verdad, en los que estás haciendo... Cuando estás conduciendo, estás pendiente de todo, es verdad, pero tu cabeza está hecha, sobre todo si vas por el mismo sitio. Conviene no relajarse. Pero a mí conduciendo se me ocurren muchas ideas espantosas
que no te hablo solo de preguntas, eso, sino de ideas para el programa, de qué cosas que podríamos hacer, temas que nos gustaría tocar. Muchas ideas espantosas, pero otras muy aprovechables. ¿Y por qué? Pues no lo sé. Es interesante porque bueno, en la plancha no sabía, pero conduciendo y en la ducha es donde mejores ideas salen. Porque uno está solo, está, pues lo que tú dices, sabes Sí, a sí, dónde sí. tienes que llegar, pero tu cabeza está maquinando. Un libro que te estés leyendo y ya vamos a concluir. Un libro que me esté... Es que sabes que es que yo O tengo... que recomiendes. Yo como tengo así como varios libros a la vez. Yo también. Varios libros a la Tengo vez. 3 ahora mismo. ¿Cuál es esa? A ver si coincidimos. No creo. Pues mira, ¿Con qué uno se estás ahora? llama La novia grulla. La novia grulla no me... Es como así, como un poco de culturetas en las librerías. No estoy en ello. Otro es uno de hace un montón de años de Máximo Huerta, porque he pensado que sería interesante Máximo Huerta. traerlo. Gran tipo, por cierto, Máximo Huerta. Pues me contestó, hice la de escribirle a puerta fría, me contestó y ya no me he vuelto a leer. Y he dicho, entonces me estoy preparando porque imagínate que me contesta, digo, tengo que tener un poco de documentación suya, Claro. ¿no? De bibliografía. Así que he empezado por uno que se llama La noche soñada, que fue Premio Primavera de Novela en 2014. Y el otro es un libro que me han regalado recientemente que... Ah, no, es que tengo 4 a la vez. Pues está peor que yo. Estoy fatal. No sé hacer criba. Dime los tuyos mejor. ¿Y cómo haces para...? Pues porque yo leo en físico y en Kindle. Y entonces, cuando me voy a la cama, utilizo el Kindle porque yo soy de esas que si me Sí, pongo bueno, el libro pero delante entonces se me cae encima. Entonces eres como yo. Aquí llegan todos los días, aquí las editoriales mandan todo, claro, mandan todo. Entonces yo de aquí me lo saben los que están por ahí fuera. Yo de aquí me llevo siempre libros porque llegan todos los días, llegan libros nuevos, pero en realidad yo donde los leo es en el... Es que te estoy enseñando el iPad. Sí, me está enseñando su iPad. Es en el iPad. Entonces yo en el iPad tengo un poco de todo, ¿sabes por qué? Porque muchos libros son de obligación de programa, o sea, de va a venir el autor la semana Claro. que viene, y luego hay otros libros que son de cosecha propia. Yo digo que son lecturas recreativas. Entonces, mira, aquí por ejemplo, ves, todos los primeros son de personas que han venido al programa recientemente. Este es el libro del que hemos hablado hoy en Juego de Polvos, es el del que hemos hablado hoy en La Cultureta, que es el sexo como motor de la historia, tú fíjate. Y es que estaba viniendo aquí en coche y no podía escucharlo. Aquí está el de González Pons, que vino el lunes pasado, Libro de Pecados, Héctor Abad Faciolince, que este es maravilloso, por cierto, que es el libro que ha escrito de cuando él estuvo hace 2 años en Ucrania, con una poeta ucraniana, una escritora ucraniana, sufrieron un atentado y ella murió en ese momento. Murió como consecuencia del atentado y ella estaba ocupando el puesto que en realidad le correspondía haber ocupado a Héctor, que estaban en grupo hablando de cosas ahí en el este de Ucrania, y él le pidió que le cambiara el sitio porque como es sordo del oído derecho, pues no estaba escuchando bien la conversación. Entonces dijo, ¿te importa cambiarme? Se cambiaron. Cayó una bomba rusa y la chica falleció. Y entonces Héctor estuvo mucho tiempo muy mal. Muy mal. El otro día dijo aquí que estuvo como enloquecido porque se le ocurrían cosas absurdas. Pero se puso a escribir. Se puso a escribir y el libro se llama Ahora y en la hora. Vino el lunes pasado. Aquí tienes a Pedro Piqueras, que estuvo... Este lo hemos compartido. Yo lo la leí semana entero. que viene. Luego este ya es cosechas propias, que son cosas que tienen que ver con la Segunda República, con... O sea, ¿te gusta leer de historia? Sí. La Segunda República, tengo a medio hacer, mira, la Guerra Civil Española día a día, tengo a medio leer la trilogía del que fue presidente de la República Española, de Alcalá Zamora. Estoy con el asalto a la República, que es la etapa en la que él deja de ser presidente, o le quitan de presidente, ese también. Entonces tengo que ir alternando el poco tiempo que me queda, salpicando un poco de las obligaciones que a veces son también motivo para disfrutar. O sea, cuando tienes, digamos, por obligación, entre comillas, que ojearte un libro porque viene quien sea al programa, quieres saber de qué trata, y además descubres que te encanta el libro y que lo estás disfrutando, es como que se juntan los dos elementos necesarios para que seas feliz. Y luego, si no, pues tienes que estar un ratito hoy dedico a la obligación y otro ratito lo dedico a la devoción. Ahí va y se va solapando y equiparando. Piqueras me recomendó uno, también es así de novela histórica, que se llama, no me acuerdo, La península de no sé qué, de David Uclés.
Ah, ese es maravilloso. ¿Lo has leído ya? Estoy a la mitad de ese libro. Ah, es uno de los que tienes empezados. Sí, sí. David Uclés, además estoy deseando que lo traigamos un día al programa. Lo que pasa es que me gustaría que viniera cuando haya terminado el libro, porque es una mezcla de evocación histórica y de imaginación desbordante y de realismo mágico que yo lo estoy disfrutando enormemente. Lo que pasa es que es un libro largo, Sí, sí, largo. pues O sea, un poco como los de Julia Navarro, que son novelas históricas, pero son... yo creo que más ¿Que sí? que Julia Lava. Entonces, es uno de esos libros que lo disfrutas muchísimo, pero que tienes un año para disfrutarlo. Bueno. Salvo que tengas todo el día libre para estar leyendo, que es otra de pero mis ahora, ilusiones. en verano... Luego, si tienes todo el día libre y no tuvieras el espacio para hacerle una entrevista al autor, a lo mejor lo echarías de menos. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo en vacaciones no echo de menos casi nada de lo que hago el resto del año. Pues me acaban de soplar por aquí que ya tenemos que terminar Sí, y quiero terminar con un beso y un adiós. Un beso a algo o a alguien, es un beso metafórico que te haya gustado mucho, y una patada a todo lo contrario. Un adiós a todo lo contrario. Una patada, que hay mil cosas a las que darle una patada. Una patada pues a las mentiras que nos cuentan cada día, ¿no? Y una patada a la cantidad de personas que no hacen un trabajo que les satisfaga, ya que hemos estado hablando del tiempo que nos lleva las cosas que hacemos, ¿no? Y el otro, que un beso metafórico. Un beso metafórico a alguien, un beso metafórico a algo. A algo, a un descubrimiento que te haya gustado, a alguien que hayas descubierto y digas, ay, me gusta lo que hace, a una aplicación, a un libro, a un programa, me da igual, a lo que sea. A un programa, imagínate que le envíe un beso a un programa de la competencia. ¿Podrías? ¿Quién sabe? No es el caso. Y no puedo mandar un beso a todas las personas que hacen posible que estemos ahora mismo tú y yo aquí. Sí. Efectivamente. Que en mi caso son muchas porque llevo muchos años. Y entonces a mí me ha tocado, como a todos los que llevan muchos años, de todo. Gente que no te quiere nada y que hace todo lo posible para que te estrelles y para que fracases. ¡Qué horror! Sí, claro que la hay, siempre la hay. Y que tenemos que irnos porque empieza el informativo. Y luego yo he tenido la suerte de que ha habido muchas personas que han creído en mis, más que en lo que yo hacía, en mis capacidades para acabar haciendo algo aprovechable, ¿no? Y entonces no voy a concretar en ninguna de esas personas porque sería injusto con las demás, pero si yo tuviera que enviar un beso metafórico sería a todas las personas que han creído en que yo podía llegar a hacer algo interesante en la radio. Pues un beso a todas esas personas y el agradecimiento también a todos los que han hecho posible que hoy estemos tú y yo aquí sentados. Mi beso va para ti y para también todo tu equipo y también para la gente que está al otro lado apoyando este podcast. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Adiós.